Hola, soy Laura Trillo y vamos a ver en este vídeo cuáles son las partes de un libro actual. En primer lugar, la diferencia entre encuadernación en tapa dura, con tapas de cartón, y encuadernación en tapa blanda, es decir, con un cartón flexible. Esta encuadernación en tapa dura se llama también encuadernación en cartoné y esta se llama encuadernación en tapa blanda o rústica. Esta es más barata y más asequible y esta es más cara. Además, puede ocurrir que a los libros encuadernados en tapa dura se les añada una especie de funda que se llama sobrecubierta, que es como este que os enseño aquí. En esta sobrecubierta se utilizan estas partes internas, estas pestañas, para poner la biografía del escritor por un lado y por otro lado una pequeña sinopsis, es decir, un pequeño resumen del tema del libro, de lo que va el libro, del argumento de la historia. Y también los libros encuadernados en tapa flexible, en tapa blanda que se llama, puede que tengan también una solapa. Una solapa es como si hubieran añadido a la tapa pues un añadido de cartón flexible. En estos añadidos pues lo mismo que en las solapas de la sobrecubierta. Una pequeña sinopsis del libro, es decir, del argumento, y una biografía del autor. Casi siempre ponen eso. ¿Por qué les añaden esta pestaña? Pues porque en la tapa blanda, si solamente tienen la tapa blanda, esto tiende a enroscarse, y aquí no pasa eso. Esta está un poquito más elaborada, esta encuadernación. Vamos a ver ahora cuáles serían los nombres de las partes del libro. Vamos a verlo con esta obra de la Catedral de César Mallorquí. Bueno, como hemos dicho, estas son las tapas del libro. La tapa anterior y la tapa posterior. Y este es el cuerpo del libro o tripa. Las tapas también se llaman cubiertas. La cubierta anterior y la contracubierta. Hoy en día también se le llama portada y contraportada. En la portada siempre tienen que aparecer el nombre de la novela y el escritor, siempre, y alguna ilustración o algún motivo decorativo que haga alusión a la historia. Y en la contraportada suele aparecer una pequeña sinopsis, como hemos dicho en los otros casos, es decir, una pequeña introducción del tema de la historia, algo que te atraiga, alguna frase que atraiga para que leas la novela, o un pequeño resumen de su argumento y algo sobre el escritor. Entonces hemos dicho cubierta y contracubierta, o portada y contraportada. La otra parte fundamental del libro es el lomo. Es esta parte que es la que queda visible cuando lo guardamos en una estantería. Puede ser que el lomo tenga las letras en horizontal, como en este caso. En el lomo siempre aparecerá el nombre de la obra, el escritor y el logotipo de la editorial o el nombre de la editorial. También puede ser que pongas este libro en una estantería así, en horizontal, y puede ser también que en otros casos, como en este libro de Julio Verne, que está reproduciendo una edición antigua, este libro de la Vuelta al Mundo en 80 días, es posible que el lomo esté en vertical, de manera que al ponerlo así en la biblioteca, en la estantería, se lea sin tener que torcer la cabeza. Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Vamos a otras partes del libro. Estas partes que no son el lomo se llaman cortes o canto del libro. Este es el canto delantero, el que es contrario al lomo. Este es el canto de la cabeza y este es el canto del pie o corte del pie. Vamos ahora
a las partes interiores de un libro. Bueno, los libros pueden estar pegados, las hojas pueden estar pegadas o pueden estar cosidas. Lo primero que aparece en un libro encuadernado con tapa dura son las hojas guarda. Las hojas guarda son esta hoja que no está cortada y que sirve para unir la tapa con el cuerpo del libro. Este es el cuerpo del libro y sirve para unir la tapa con el cuerpo del libro. Está pegada al cuerpo del libro. Estas hojas guarda están al principio y al final y sirven para eso, para pegar el cuerpo del libro a las tapas. Si te fijas, estas hojas del libro no están pegadas al lomo. Vamos a verlo mejor en este libro. En este libro, que es de tapa dura, aquí hay una separación entre el cuerpo y el lomo. Este libro está sujeto el cuerpo por las hojas guarda a las tapas. Esto es el fin que tienen estas hojas. En los libros encuadernados en tapa blanda, las hojas directamente están pegadas al lomo. Por eso estos libros no necesitan guardas. Vamos a seguir. Tenemos hojas guarda al principio y al final. Estas hojas guarda pueden estar decoradas o simplemente pueden estar en blanco o de algún color. Al abrir un libro, detrás de la tapa, puede que nos encontremos el ex libris. El ex libris es un sello del propietario del libro o un sello de la biblioteca a la que pertenece el libro. Se pone aquí o se pone en las siguientes hojas que van a estar en blanco. Estas hojas que van a estar en blanco se llaman hojas de cortesía y sirven para proteger el cuerpo del libro de las tapas, sirven para protegerlo. ¿Por qué? Pues por si hay restos de cola o para que no estén directamente el cuerpo del libro unido a las tapas. Entonces habrá unas hojas de cortesía en blanco. Estas hojas de cortesía pueden servir para poner el ex libris o por si tienes la suerte de que el escritor te dedique el libro. Aquí te escribirá la dedicatoria y su autógrafo en las hojas de cortesía. Después de las hojas de cortesía, los libros tienen lo que se llama la portada. Realmente esta hoja es la portada del libro, aunque también se le llama portada pues a la cubierta principal. Esta portada tiene que tener el título de la obra, el escritor y la editorial, y luego es posible que diga que ha tenido algún premio especial, como por ejemplo esta obra de César Mallorquí. Esta portada interior siempre estará a la derecha. Las hojas de la derecha de un libro siempre serán impares y las hojas de la izquierda siempre serán pares. Estas hojas de la derecha son por las que siempre empieza el libro. Ahora lo veremos. O bien la portada o el primer capítulo, etc. Detrás de la portada interior del libro siempre vendrá la hoja legal de datos legales o la hoja de derechos o la hoja de créditos. Esta hoja te informa de todos los datos del libro, es decir, quiénes son los dueños, quién lo escribió, quién es la editorial que lo ha impreso, si hay un diseño de cubierta, por ejemplo, quién ha diseñado la cubierta, pero fundamentalmente quién ha escrito el libro y en qué año. En este caso es César Mallorquí, que lo escribió en el año 2000. Y después fundamental te pondrá cuándo se hizo este libro, cuándo es la edición de este libro. Este libro se editó en 2008, es decir, los libros se fabrican en tiradas, se imprimen en tiradas y conforme se van terminando van haciendo nuevas ediciones.
También te ponen la imprenta, que lo ha impreso, perdón, y otros datos, grupo SM, etcétera. Un dato fundamental que encontrarás en esta página legal es el ISBN, el International Standard Book Number, es decir, el internacional estándar, el número internacional estándar del libro, es decir, un número que sirve como identificación del libro, como el DNI de un libro. No existirá otro libro en el mundo que tenga este número. Entonces, con este número pues los localizan en las librerías, etcétera. Bien, volvemos a las páginas derechas. Las páginas derechas te digo que son las impares y estas de la izquierda las pares. Después de la página legal siempre vendrá la dedicatoria, si es que el autor ha dedicado el libro a alguien. En este caso dice: este libro está dedicado a mi gran amiga, tal, una de las personas más admirables, etcétera. Es una persona a la que el autor ha querido dedicar este libro. Esta dedicatoria siempre estará en la parte derecha y alineada a la derecha, o si no, centrada. Después de la dedicatoria, fíjate que siempre están a la derecha, páginas impares, ya empezaremos el libro. Fíjate que siempre, página derecha, impar. Es posible que algunos libros tengan un prólogo. Prólogo quiere decir antes de lo que se va a decir, antes de lo que se va a contar. Un prólogo es una pequeña introducción que hace el escritor contándote hechos anteriores al comienzo de la historia. O también puede ser una especie de presentación que hace otro escritor de este libro, otro escritor que no es el autor. En este caso, el prólogo lo escribe este mismo autor y cuenta unos hechos que ocurrieron antes del inicio de la historia y que da lugar, pues eso, a un conflicto por el que comienza la historia. Y después, cuando ya termina el prólogo, comienza realmente la historia. Siempre, como te digo, páginas impares, derecha. Aquí empieza el primer capítulo, capítulo 1. Los capítulos pueden tener título o no, o puede estar organizado el libro en capítulos, en libros, en partes, etc. Y todo aparecerá aquí. Lo que sí que suele aparecer en muchos libros es la letra capital. La letra capital es la primera letra que inicia la primera palabra en el primer párrafo. Esta letra será una letra que estará más grande que el texto y estará adornada de alguna manera, con alguna ilustración o con algún tipo de adorno. Bien, y luego ya viene todo el cuerpo del libro, donde tiene lugar la novela. Cuando la novela termina, es posible que te encuentres un epílogo. Hemos dicho que el prólogo es antes de lo que se va a contar, pues el epílogo es una especie de conclusión de la historia en la que el escritor te cuenta hechos posteriores a la historia, acontecimientos posteriores que ocurren en la historia, ya para cerrarla totalmente. Por último tendríamos hojas de cortesía en blanco, como te he dicho antes, y por último las guardas finales. Muchas veces me preguntáis, ¿este libro es igual que este? Pues sí, estos dos libros son iguales, La Catedral, César Mallorquí, solo que uno está encuadernado en tapa dura y otro está encuadernado en tapa blanda. Es la misma novela, pero en diferente edición, es decir, la fabricaron o lo crearon, lo imprimieron cada libro en diferente año. Fíjate que todo es igual y que vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia está, pues eso, en el año de creación. Fíjate que todo es igual.
lo creó César Mallorquí en el año 2000 y aquí te lo vuelve a decir, la primera edición en el año 2000. Todo es igual, excepto que esta edición se hizo en el año 2008, mientras que esta es la 37ª, es decir, 37 edición, en agosto del 2020, del 2020, es decir, 20 años después de haberla escrito César Mallorquí. Y esta se escribió, o sea, se editó en el año 2008, pero es la misma novela. Por tanto, tendrán ISBN diferente, porque son libros diferentes, ediciones diferentes de la misma novela. Fíjate que tiene la misma dedicatoria y todo exactamente igual, pero diferentes ediciones. Vamos a ver otra comparación muy rápida. Ocurre lo mismo con este libro de Carlos Ruiz Zafón, Marina. Carlos Ruiz Zafón escribió esta novela y se fue editando en diferentes formatos y se fue creando en diferentes ediciones a lo largo de los años. Aquí lo tienes en la página de datos legales. Si hacemos la misma comparativa que antes, la novela es exactamente igual. Aquí dice que Carlos Ruiz Zafón la escribió en 1999, este otro también la escribió en 1999, pero fíjate que se fue editando primera edición, segunda edición, tercera edición y cada una en un año hasta llegar a esta, al último, que es este libro, la 13ª, la 13 edición en 2007. Esta la editó una editorial y este lo editó otra editorial. ¿Cuándo? Pues te vas a la última, a la 18ª impresión, en este caso pone, que fue en febrero de 2018. Entonces aquí ves que esta la editó Bouquet y esta la editó EDB. Una única cosa que te quiero hacer ver en este libro es que hemos dicho que la portada real es esta portada interior y que es posible que delante de esta portada vaya una hoja donde solamente aparezca una especie de resumen, solamente el título de la obra. Esta hoja antes de la portada interior se llama portadilla. Y lo mismo libro en ediciones diferentes, tapa blanda y tapa dura y editadas en diferentes años. Vamos a decir ahora otro elemento que puede aparecer en un libro. Este está editado en tapa dura, hacemos resumen, hojas guarda, hojas de cortesía en blanco con el ex libris, portadilla con solamente el título de la obra, portada con el título, el autor, quién es el traductor u otros datos y la editorial, círculo de lectores. Fíjate que tiene una dedicatoria para Elizabeth, etcétera, con amor y admiración. Tiene una dedicatoria y tiene un prólogo. Si nos vamos al final de la obra, vemos que tiene un epílogo. Además, esta edición tiene cinta punto de lectura. Tiene epílogo, como habíamos dicho, en la que el autor narra acontecimientos posteriores al final de la historia. Y algo que no ha aparecido en los otros libros que te he enseñado y que puede estar en muchos libros son los agradecimientos. Los agradecimientos son, pues eso, agradecimientos que hace el autor a personas que le han ayudado, a instituciones, etcétera, que le han ayudado a crear esta historia o este libro. Esto siempre aparece al final del libro. Puede aparecer también un índice
¿de acuerdo? Con los nombres de los capítulos. En este caso, este libro está dividido también en partes, primera parte, segunda parte, y cada parte tiene su título. Vamos a ver ahora otro elemento que puede aparecer en un libro, que son las citas. Las citas no hay que confundirlas con las dedicatorias. Las dedicatorias es una dedicatoria del autor hacia alguien querido o hacia una persona que admira. En este caso dice a Manolo por todo y por tanto. Pero es posible que a continuación de la dedicatoria aparezca una hoja de citas. Date cuenta que siempre estamos en la parte derecha de los libros, en las páginas impares. En esta página aparecen unas citas. Las citas son fragmentos de otros libros que tienen que ver con el tema o que sirven de introducción a la historia que va a contar este escritor o escritora. En este caso han puesto un fragmento de una poesía de Miguel Hernández. Dice: llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Utiliza estas poesías de Miguel Hernández como introducción a esta novela que se titula Las 3 heridas y que le sirven como introducción a esa historia que va a contar. Estas citas también pueden ser no fragmentos de otras obras, sino que pueden ser citas de otros escritores que hacen a este libro, o citas de escritores o citas de periódicos o de críticos literarios. Por ejemplo, esta obra de Carlos Ruiz Zafón tiene aquí unas citas de periódicos importantes. Dice: una de esas raras novelas que combinan una trama brillante con una escritura sublime, o una obra maestra popular, un clásico contemporáneo, etc. Es decir, son citas de periódicos importantes que te están recomendando y te están diciendo por qué esta obra es valiosa. Por último, ya vamos a terminar, vamos a ver este libro para que veamos un ejemplo de cómo la combinación de una obra literaria, que es una obra de arte, porque ya sabes que la literatura es el arte de las palabras, cómo se puede combinar con el arte plástico. ¿Por qué? Porque esté ilustrado, porque sea un libro ilustrado. En este caso, esta obra literaria Nuestra Señora de París, del escritor francés Victor Hugo, está ilustrada por un ilustrador que se llama Benjamin Lacombe. Y la editorial es Edelvives. Pues si te das cuenta, está muy adornado con unos grabados en dorado y con unas magníficas ilustraciones. Fíjate que muchas veces las ediciones pueden ser de lujo, pueden estar forradas con tela, como es en este caso el lomo, y puede tener también las guardas decoradas, las hojas guardas, y todo estar con unos tipos de letra muy bonitos y con magníficas ilustraciones, como es este caso de Nuestra Señora de París de Victor Hugo. Puede aparecer un índice, como te he dicho antes, los libros pueden estar organizados en partes, en capítulos, en libros, como es este caso, libro primero, libro segundo, y el índice aparecerá aquí al principio o al final. Este libro te lo enseño, además de las ilustraciones, por los anexos. Vamos a ver qué puede haber en un anexo. Fíjate qué ilustraciones tiene este libro. Un libro ilustrado que se convierte en una obra de arte. Vamos a los anexos. Anexos quiere decir anejo, es decir, algo añadido. Un anejo, algo añadido. Tiene cinta de punto de lectura, y en estos anexos, ¿qué puede haber? Pues puede haber notas del autor. Notas quiere decir que son explicaciones de palabras o de comentarios o algo que te esté explicando cosas sobre la obra. Te dicen en qué capítulo están
y te explican pues eso, cosas para que las entiendas, definiciones de palabras o comentarios de hechos o de acontecimientos o explicaciones que es necesario que las sepas. Además de las notas del autor, en los anexos de los libros puede aparecer también las biografías. En este caso hacen una biografía de Víctor Hugo, del escritor francés del siglo XIX, y por otro lado te ponen también la biografía del ilustrador. La biografía es la vida y los libros que hayan hecho. Y por último, pues el índice, el índice. Es posible también que estas notas del autor estén al pie de página, como en este libro de Oliver Twist, notas al pie de página. Se llaman notas al pie porque están en la última parte de las páginas y van saliendo, conforme van saliendo palabras o cosas que quieran explicar, van saliendo con un numerito que será el mismo que haya acompañado a la palabra que se quiere definir. ¿De acuerdo? Entonces, o son palabras o explicaciones. Y por último, ya terminamos diciendo que cuando los libros no son novelas, como estos que te he explicado, cuando son ensayos, es decir, libros que te enseñan sobre un tema, no son novelas, es posible que además aparezcan un glosario. Un glosario de términos es una lista de palabras definidas o de temas explicados, cosas explicadas que siempre aparecerán por orden alfabético. ¿De acuerdo? Pues son palabras que han aparecido y que te las van definiendo siempre por orden alfabético. Y por último, es posible que estos libros tengan bibliografía, es decir, un listado de todos los libros que se han utilizado o que se han consultado para crear el libro. Todos los libros que se han consultado y siempre aparecerán ordenados alfabéticamente por el apellido del escritor. Y nada más, con esto tenemos el resumen de las partes de un libro en el formato actual. ¡Adiós!